Bueno, ahora continuamos con la última parte de fisiología endocrina del metabolismo. En este caso voy a hacer una reseña de lo que es otra de las hormonas o el grupo de hormonas que regulan eh, a través de la homeostasis del calcio, bueno, justamente el calcio, ¿no? Regulan a través de la concentración de un metabolismo, de un metabolito, en este caso el calcio. Con respecto al metabolismo del calcio, bueno, tengan en cuenta que el calcio es muy importante tanto a nivel extra como intracelular. Recuerden las funciones, dónde era importante el calcio, en qué función fisiológica era importante. Eso sería con respecto a las características extracelulares, pero intracelularmente también favorece la secreción de hormonas en neurotransmisores. Y bueno, una de las características de la disminución de calcio extracelular es la producción de tetania y por hiperexcitabilidad de las motoneuronas, denominándose ese signo que ustedes ven en la imagen el signo de Trousseau. ¿Dónde está presente el calcio a nivel óseo? Tiene el calcio, el hueso tiene un componente orgánico y uno inorgánico. El componente mineral es el fosfato de calcio, el que le da la resistencia y la compresión. Y cuando se elimina el calcio del hueso, se vuelve un mineral flexible. El hueso se vuelve, perdón, el hueso se vuelve flexible, ¿sí? Entonces el calcio le da la rigidez, digamos, y la capacidad de resistencia al hueso. El hueso es producido por los osteoblastos que secretan la matriz extracelular que posteriormente se va a calcificar. Entonces ustedes tienen el osteocito, el osteoblasto y los osteoclastos. Son los tipos de células que ustedes tienen dentro del hueso. Fíjense que el osteoblasto va a secretar a la matriz extracelular para que después se forme el hueso. ¿Y cómo se forma el hueso? Se forma por la precipitación del calcio y de fosfato que superan determinada concentración y ante la ausencia de una sustancia que es el pirofosfato. Si está presente pirofosfato, no hay precipitación de calcio ni de fosfato diácido. Pero ante la ausencia de pirofosfato, y eso se logra a través de una enzima que es la fosfatasa alcalina, el pirofosfato desaparece y se favorece el proceso de precipitación química, digamos, sobre la matriz extracelular y se facilita la calcificación. Por otra parte tenemos otro de los protagonistas, el osteoclasto, que tienen la capacidad de destruir el hueso, ¿sí? A través del proceso de resorción ósea, no reabsorción, sino resorción ósea. Entonces lo que hace es liberar el calcio y el fosfato y los fosfatos del hueso a la circulación. Bien, entonces tenemos osteoblastos que disminuyen la concentración plasmática de calcio para favorecer la incorporación al hueso, y por otro lado tenemos los osteoclastos que a través del proceso de resorción liberan calcio hacia el plasma. Bien, esto en pos de qué? De tratar de mantener constantes los niveles de calcio en sangre. ¿Por qué? Por todas las funciones que dije previamente, no todo lo que dijimos en la primera diapositiva. Es importante entonces mantener los niveles de calcio en cierto rango para favorecer distintas funciones óseas. Para ello, entonces, el organismo tiene dos hormonas, una por ahí un poco más importante que la otra, que favorecen la regulación o mantienen la homeostasis del calcio. En este caso vamos a hablar de la paratormona, que es una hormona producida por las glándulas paratiroides que está ubicada funcionalmente cerca en la glándula tiroides, digamos, son como pequeños folículos que están como incorporados a la glándula tiroides. La función de la paratormona es aumentar la concentración de calcio del plasma y para eso tiene distintas estrategias. Entonces, va a favorecer la función de los osteoclastos para que estos coman el hueso de alguna manera para aumentar la concentración de calcio. Y por otro lado, a nivel renal y a nivel digestivo también tiene su función. A nivel renal lo que va a favorecer es la reabsorción de calcio a nivel renal, a nivel de los túbulos renales. Todo esto para que ante una situación de una déficit, disminución de calcio plasmático, se activa la hormona paratiroidea, la paratormona, y favorece el aumento de calcio en plasma. Bien, entonces, aumenta la resorción ósea, aumenta la reabsorción en riñón y también aumenta un poco la reabsorción a nivel intestinal. Sí, la paratormona, bueno, no me voy a meter acá porque esto es más bien de genética y de otra materia que es endocrinología.
Pero tengan en cuenta que la paratormona tiene un tiempo de vida de 2 a 4 minutos, es metabolizada en el hígado y es eliminada por el riñón, ¿sí? Y actúa, obviamente, como toda hormona, tiene receptores, y estos receptores podemos tener el receptor 1 de la paratormona en el hueso y el riñón, y el de tipo 2 en otros tejidos como cerebro, vasos sanguíneos y tubo digestivo. Actúan como mediados a través de reacciones intracelulares por AMP cíclico. ¿Cómo actúa la paratormona en el riñón? Si ustedes observan acá tenemos la nefrona con el glomérulo y los capilares, los túbulos de la nefrona, y a nivel del túbulo distal es donde actúa la paratormona, favoreciendo la reabsorción del nivel tubular a nivel hacia el plasma nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si ustedes observan acá, tenemos un receptor de paratormona tipo 1 que está a nivel del túbulo distal de la nefrona, a nivel basal, y lo que genera esta unión de la hormona con su receptor, en definitiva, es abrir canales de calcio que están a nivel apical, digamos, sobre la luz de por acá pasaría la orina, digamos, ¿no? Donde tengo la flechita, el ultrafiltrado sería, y favorece la apertura de canales de calcio que van a generar el ingreso de calcio desde el líquido del ultrafiltrado, que posteriormente va a ser orina, hacia el interior de la célula del túbulo distal de la nefrona, para posteriormente pasar a través de un cotransportador calcio sodio hacia el plasma nuevamente. El efecto neto de la paratormona, en definitiva, es sobre la excreción renal. Si uno tuviera que medir la concentración de calcio, va a generar un aumento. ¿Por qué? Porque como hay un aumento en la reabsorción, no digamos, en proporción va a haber un número aumentado, pero hay que tener en cuenta que el efecto de la paratormona. Por otro lado, la paratormona lo que hace es inhibir la reabsorción de fosfato a nivel del túbulo proximal de la nefrona, ¿sí? Inhibe esta función. Entonces, en definitiva, la paratormona tiene funciones contrarias respecto al fosfato y respecto al calcio. A nivel del túbulo de la nefrona, inhibe la reabsorción a nivel proximal y favorece la reabsorción de calcio a nivel distal. Por otra parte, si hubiera calcio, hay unos receptores de calcio que inhiben la síntesis y liberación, o sea, la concentración de calcio en sí misma regula la liberación de paratormona o no. Si no hay calcio, no se puede unir a los receptores de calcio, y esto en definitiva favorece la producción de paratormona. Si por el contrario hay calcio en suficiente cantidad, los receptores de calcio están unidos al calcio, a la molécula propiamente dicha, y se inhibe la producción de la hormona. Entonces, la liberación de paratormona es inhibida por el calcio, pero estimulada por otras dos sustancias como el fosfato y el magnesio. ¿Sí? Por otra parte, hablamos de uno de los protagonistas que regulan la concentración de calcio, que es la paratormona, y por otro lado tenemos la calcitonina, que es un péptido de 32 aminoácidos, también secretado por las células parafoliculares, y tiene un efecto opuesto a la paratormona. Entonces, ¿cuándo actúa la calcitonina? Cuando hay un aumento exagerado, hay un aumento por encima de los valores normales de calcio, se activa la calcitonina, que lo que va a hacer es inhibir a los osteoclastos la función de resorción ósea. ¿Para qué? Igual, por otra parte, estimula a los osteoblastos para la formación de hueso, para que saquen calcio extra plasmático para incorporarlo al hueso, y por otra parte inhibe la reabsorción de calcio a nivel renal. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es la estrategia? Disminuir el calcio en plasma. Entonces, en definitiva, la paratormona y la calcitonina tienen efectos opuestos, digamos, actúan en diferentes etapas. Uno cuando está aumentada la concentración de calcio, y el otro se activa cuando está disminuida la concentración de calcio. Pero para todo esto también es súper importante, digamos, nosotros estamos hablando de la regulación cuando hay suficiente, teniendo en cuenta que hay suficiente calcio. Ahora, ¿cómo incorporamos el calcio nosotros? Porque no es algo que producimos internamente. El calcio se incorpora a través de la dieta, ¿sí? De todos los alimentos de origen lácteo, y también ante la presencia de una sustancia que se llama el colecalciferol, que es la vitamina D3 de manera inactiva. La vitamina D3 inactiva favorece la absorción de calcio a nivel
intestinal. Bien, entonces si no hay vitamina D, por más calcio que yo le ponga, no hay absorción a nivel intestinal y no podemos disponer de esta fuente de calcio. Ahora bien, ¿cómo se activa la vitamina D3 inactivada? Se tiene que activar y se activa a través de la luz del sol. O sea, uno incorpora la vitamina D3 inactivada y con los rayos del sol y por acción de la luz ultravioleta, perdón, en realidad el colecalciferol sería la forma activada. Bueno, el 7 de hidrocolesterol es la forma inactivada. Entonces, se activa la vitamina D y la vitamina D tiene distintos efectos. A nivel, la vitamina D va a pasar por el hígado y a través de una enzima que es la 25-hidroxilasa se va a hidroxilar formando la 25-hidroxivitamina D y en el riñón a través de otra enzima va a formar, que es la 1-alfa hidroxilasa, va a formar el metabolito de la vitamina D que es el 1,25-hidroxivitamina D. Esto es el metabolito activo de la vitamina D que lo que va a hacer es favorecer la incorporación del calcio proveniente de la ingesta del mismo. Bueno, ¿y cómo actúa la vitamina? Tiene receptores intracelulares, es una vitamina liposoluble y estimula la absorción de calcio y fosfato a nivel intestinal. Por otro lado, inhibe la secreción de la paratormona aumentando la expresión de receptores de calcio, ¿sí? Entonces, la presencia de vitamina favorece la expresión de receptores de calcio que generan que más calcio se una a sus receptores, inhibiendo entonces la liberación de paratormona. Estimula los osteoclastos, aumentando la expresión de un ligando, que es el ligando RAM, que no me voy a detener en esto. Entonces, tiene un efecto directo en el hueso y en el riñón e indirecto a través de la paratormona, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tienen que saber es esto, ¿no? Cómo se regula el calcio, la hidroxivitamina D, perdón, la paratormona y el fosfato. Fíjense que la forma activa de la vitamina D favorece la absorción de calcio y la presencia de calcio inhibe la secreción de paratormona. Por otro lado, la vitamina D inhibe por sí misma la presencia de paratormona, pero la paratormona estimula la formación de vitamina D. Bien. Entonces, este es el análisis que tienen que hacer. Entonces, la vitamina D y la paratormona, en definitiva, lo que generan es impedir la disminución del calcio plasmático. Una por ahí con un efecto mucho más marcado a nivel óseo, la paratormona, que en realidad en realidad no está tan bueno porque si uno estimula demasiado la paratormona, hay mucha resorción ósea y los huesos pueden sufrir fragilidad. Es por eso que las mujeres bueno, hay toda una cuestión ahí hormonal de osteoporosis, que no sé si lo han escuchado en algún momento, que tiene que ver con la estimulación de la resorción ósea en las mujeres mayores posmenopáusicas. Entonces, pero por otro lado, tomar sol favorece la incorporación de calcio a nivel intestinal y todo en pos de qué? De mantener constante los valores de calcio. Por otra parte, el hipoparatiroidismo, o sea, la disminución de la función de la paratiroides, disminuye la concentración de calcio iónico en plasma. Ustedes tienen que tener en cuenta que el calcio total se puede dividir en calcio iónico, que es el activo, y el calcio unido a la proteína, que es el que, es el que es transportado a los distintos lugares del organismo, ¿sí? Produciendo este fenómeno de tetania. El hiperparatiroidismo entonces produce hipercalcemia e hipercalciuria, y la insuficiencia renal produce hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Porque no hay déficit de la producción de la vitamina D en forma activa, porque el riñón no funciona correctamente, la enzima que hidroliza a la vitamina, a la 1 hidroxivitamina D no funciona, entonces hay disminución de la absorción intestinal de calcio, lo que genera la disminución de calcio, que estimula la paratiroides para seguir descalcificando el hueso para mantener los valores de calcio normal. Entonces es muy importante en los pacientes con insuficiencia renal controlar este estado de hiperparatiroidismo secundario. La falta de vitamina D produce un fenómeno que se llama raquitismo, en el cual hay una descalcificación de los huesos, todo en pos de que de mantener la concentración de calcio normal. Por eso es importante tomar sol, ¿no? Pero el déficit de vitamina D puede asociarse a, bueno, dicen que está relacionado con enfermedades autoinmunes y hipertensión arterial. Sin embargo, la falta o el exceso de calcitonina al parecer no produce ningún trastorno aparente.
Y esto es un poco de lo que le hablaba de la osteoporosis después de la menopausia. Bueno, eso sería todo respecto de lo que es el metabolismo del calcio, que se regula a través de estas dos hormonas y que es otro ejemplo de regulación mediada por la concentración de un metabolito.